Hoy puedo danzar con libertad. La Iglesia Cristiana Embajadores del Rey te invita a nuestras reuniones los días viernes 5:30 de la mañana, Alborada, los domingos 8 de la mañana, servicios para toda la familia. Usted es el hijo, la hija amada de Dios, en quien Dios tiene ¿qué? Complacencia. Ven con todos los tuyos. Carrera Tercera con calle 16, enseguida del Colegio Bautista, barrio San Nicolás. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, los tales son hijos de Dios. Por tanto, somos embajadores de Cristo. Tú eres todo lo que yo soñé, mía. Yo te amo. La Iglesia Cristiana Embajadores del Rey presenta un mensaje inspirado en la palabra del Señor que saciará tu ser. Hoy tenemos un invitado muy especial. Él es un hombre experto en la palabra del Señor, en el tema de las raíces hebreas, el origen de la Biblia. Está el pastor Juan Frías. Pastor, bienvenido a Colombia. Muchas gracias, muchas gracias. ¿Cómo te has sentido acá en Colombia? ¿Primera vez que vienes a Colombia? Primera vez que vengo a Colombia y primera vez que salgo de mi país, que viajo. Ok, ¿hace cuántos años le sirves al Señor? Aproximadamente 14 años. 14 años. Bueno, pastor, cuéntanos. Tú has hecho unos estudios, un doctorado en el tema de las raíces hebreas. ¿Cómo nace este tema? He hecho un doctorado realmente en teología genérica, general, pero en cultura hebrea hice una maestría. Okay. O sea, son diferentes niveles, pero bien profundo. Realmente me motivó algunas cosas que veía en la palabra que no me cuadraban y quería ir más allá, porque hay cosas que no le cuadran. Por ejemplo, la Biblia tiene 4 niveles de interpretación. El primero se llama Peshat, que es lo simple, lo literal, lo que dice la Biblia. Cuando dice, por ejemplo, no matarás, es que no mates. Pero luego cuando uno interpreta eso, toda persona que lee en la Biblia dice no matarás, entiende que es personas humanas, aunque nunca haya leído la Biblia, porque él mata el pollo, él mata la vaca, él mata el chivo y se lo come. Entonces ya es el segundo nivel, que se llama remes, que es una insinuación de que uno sabe de que el pasaje va un poco más allá. Luego el tercer nivel se llama derash, una derashá, una exégesis, pero en hebreo. Y luego ese es cuando se estudia ya lo que es la cultura, se estudia la historia de Israel, se estudia también la palabra, la semántica de la palabra, de las letras. Y eso, por ejemplo, en un momento determinado, Jesús le dice, la piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. El Señor ha hecho esto y esto es maravilloso para nosotros. Estoy parafraseando. Pero cuando usted busca eso, lo encuentra en un salmo. Eso aparece en un salmo, pero luego cuando usted estudia la historia de Israel se da cuenta que cuando iban a construir el templo de Salomón traían materiales de Tiro y otros lugares. Entonces había una piedra, según la historia, que a ellos no les cuadraba. Entonces la piedra era muy grande y era rara. Yo decía, ¿para qué la llevamos? Si no sabemos dónde va, no sirve. Entonces después que llegaron y tenían todos los materiales, todo el oro, toda la plata, toda la acacia para construir el templo, no podían empezar, porque faltaba la piedra angular, la piedra donde descansa todo el edificio. Entonces tuvieron que volver a buscarla. Entonces eso pasó en la vida real. Entonces no pudieron empezar el templo hasta que no buscaron la piedra angular. Entonces Jesús, cuando dice la piedra que desecharon los edificadores, está hablando de esa historia que todo judío la conocía, aún de 5 años, pero él estaba aplicando eso a su vida. Entonces en ese caso, para entender esa parte, hay que conocer la historia de Israel. Entonces, cuando nosotros no conocemos el origen, digámoslo, y tenemos que entender que nosotros los gentiles venimos de culturas y tradiciones diferentes, entonces adaptarnos a la cultura bíblica es complejo, porque son cosas desconocidas para nosotros. Entonces el primer nivel, tú dices que se llama Pesha. Pesha, que es lo simple, lo literal. Lo básico. Sí. Entonces, en lo Pesha, digamos, lo que se entiende cuando tú decías ahora, no matarás, se entiende que Dios no estaba especificando, no matarás animales, no matarás para comer, sino no matarás un ser humano, y es fácil interpretar ese primer nivel. Sí, claro. Otro pasaje, por ejemplo, pastor. Otro pasaje, por ejemplo. Básico de eso.
básico. Cuando Jesús le dice al joven rico, le dice, vende todo lo que tiene y dalo a los pobres y tendrás tesoros en el cielo. O sea, Okay. No necesita mayor interpretación. Es no, se necesita, claro. Okay. Ahora bien, es interesante porque los judíos creían que las personas ricas eran las que estaban más cerca de Dios y del cielo. Okay. Por eso dice la Biblia que los discípulos se escandalizan y dicen, ¿y entonces quién se va a salvar? ¿Quién será salvo? Porque ellos entendían que a todas las personas que Dios llamaba, empezando desde Abraham, Dios lo prosperaba, lo bendecía económicamente. Tenemos a Abraham, tenemos luego a Jacob, a Isaac, luego tenemos a David, tenemos a Salomón, y Dios le bendecía. Entonces ellos entendían que cuando una persona era rica era porque el cielo estaba a su favor. Entonces, cuando Jesús le dice a este, vende todo lo que tiene y dale a los pobres, hay un conflicto hay ahí. un conflicto ahí. Porque Jesús se encontró con muchas personas ricas también y no le dijo eso. Saqueo era rico. Dice que habían 7 mujeres ricas que bendecían el ministerio de Jesús. Lo sostenían. Entonces, cuando buscamos la historia profunda de ese pasaje, nos damos cuenta que este hombre, aparte de que era rico, también era un doctor de la ley, pero era levita. Entonces los levitas no podían tener propiedades ni riqueza. Tenían que vivir del templo. Entonces Jesús le dice a ese que se estaba justificando que le faltaba algo, porque había dejado realmente para lo cual fue llamado, nacido, que era levita, era para dedicarse al templo. Entonces por eso solamente a esa persona Jesús le pide que venda todo, porque él le pertenecía. Y cuando hacemos lo que se llama una Geserá Shabbat es una que se hace una deducción de pasajes, se busca otro pasaje igual para poder interpretar bien claro un pasaje oscuro. Entonces cuando usted busca a Bernabé, que se llamaba era Barnabá, un nombre arameo, significa el hijo del profeta. Entonces el apodo era José. Dice que había un tal José que tenía por sobrenombre Barnabá, que era un levita natural de Chipre. Este aceptó la palabra y vendió todo lo que tenía. Una heredad, exactamente. Vendió todo, porque si va a servir a Dios no puede tener heredad. Entonces esa es la contraposición entre el joven rico y Bernabé. Que los dos eran levitas. Entonces Bernabé hizo lo que tenía que hacer sin que se lo pidieran. Ahora, eso que tú acabas de decir es muy poderoso, porque se asume todavía, ¿no? Pastor David, don William, doña Olga, se asume que si Dios está conmigo tengo que prosperar, y esa era una mentalidad que tenía la gente en esa época, y por eso les cuesta tanto trabajo entender por qué el Señor fue tan fuerte con este hombre. Pero lo que la gente no sabía realmente, ahí es donde se despeja a través del estudio de dónde procedía. Venía de la tribu de los levitas, y entonces tenía que renunciar obviamente a eso para poder servir al Señor. Entonces ese es el primer nivel, ¿sí? Otro pasaje, pastor, que está muy chévere. Otro pasaje. Por ejemplo, cuando Jesús se bautizado, se escucha una voz en el cielo que dice, este es mi hijo amado en el quien me complazco, o tengo complacencia, depende de la versión. Es interesante que lo primero es que el primogénito para Dios no es el que nace primero. Ahora bien, para los egipcios y los babilonios, el que nacía primero era el primogénito y se llevaba la bendición, no importaba su conducta. Con Dios no es así. Con Dios el primogénito era el que entendía el propósito del Padre y trabajara para que se cumpliera. Por eso cuando nosotros vemos los hijos de Jacob, el primero que nace es Reubén, conocido como Rubén. El segundo es Shimeón, conocido como Simeón. Luego Leví, luego Judá. José el 11º. Y hubo 2 primogénitos. Hubo Judá, que fue el primogénito, y José. Entonces Judá era el 4º y José era el 11º. Y fueron los 2 primogénitos de los hijos de Jacob. Y pasaron por alto a Leví, pasaron por alto a Rubén y a Simeón. Entonces, ¿por qué? Porque el primogénito es el que entiende el propósito del Padre y trabaja para que se cumpla. Pero ahora bien, cuando el hijo primogénito, si el padre era joven, porque la idea siempre en el pensamiento hebreo era tener los hijos jóvenes, para que el padre pudiera compartir, enseñarle, disfrutar y andar con él. Por eso dice que bendición de Dios son los hijos habidos en la juventud. Ahora, si ya no podía, ya Hashem sabrá. Ahora bien, el punto interesante es que cuando el hijo que iba a heredar, que iba a ser el primogénito, tenía que heredar los bienes, las 3 partes eran para él, y una 4ª parte era para todos los otros, para los demás. Entonces, ¿qué sucede? Que cuando cumplía los 30 años de edad, si el padre estaba joven, el padre lo presentaba delante de la sociedad. Normalmente lo presentaba donde estaba la gente de negocio, la gente de respeto. Mayormente estaban en las plazas o en la puerta de la ciudad. Por eso cuando la Biblia dice que Abraham vivía en Ur, lo que está diciendo que era rico, porque Ur lo que significa ciudad en el idioma caldeo. Nosotros creemos que Ur es un lugar, pero Ur significa ciudad. Y dice que Lot estaba a la puerta de la ciudad. Eso significa que era de negocio. Entonces, en las puertas se hacían negocios. Los negocios. Entonces el padre lo presentaba en la plaza o en la puerta de la ciudad.
Y el padre decía, este es mi hijo amado en el que yo me complazco. Con eso le estaba diciendo, este es mi heredero. Él es que va a heredar y va a administrar todos mis bienes. Okay. Es decir, que a partir de ahora, cualquiera que quiera un negocio, no tiene que hablar conmigo. Ya yo le di el permiso a él y el derecho. O sea, que pueden hablar con él. Entonces, cuando Jesús es bautizado y sube del agua, Dios habla y se escucha una voz en el cielo que dice, este es mi hijo amado en el que me complazco. Dios aprovechó que estaba la autoridad y todo para presentar a su hijo. Y Dios está diciendo, así como ustedes presentan a su primogénito, Okay. al que va a heredar y va a gobernar todo y controlarlo, delante de la sociedad, así mismo yo estoy presentando el mío. Qué bonito eso, ¿no? Sí. Hermoso. Don William, ¿quiere hacer alguna pregunta? La pregunta de cómo comenzó el pastor? A ver, formulémosle esa pregunta. Sí, nos gustaría, hombre, no, primero darle la gloria a Dios por todo ese discernimiento, ese conocimiento, ¿no? Que es muy importante y muy bonito para todas las personas. Nosotros que estamos aquí y los que están escuchando, me imagino que están... Yo estoy aquí con, como se dice coloquialmente, con la boca abierta, porque contar esta mesa de trabajo con hombres de Dios tan llenos de conocimiento es muy bonito. Bueno, sería chévere, pensaría que la gente se pregunta, pastor, ¿usted cómo llega a los pies del Señor? ¿Por qué fue cómo fue ese llamado, mejor dicho? Interesante. Realmente, mi vida, yo vengo de dos familias totalmente contrarias. No sé cómo mi papá y mi mamá se unieron. Porque a la familia mía, por parte de mi padre, le gusta lo que es la hechicería, la brujería. Y por parte de mi madre son todos cristianos, evangélicos, Okay. pastores, adoradores. No sé cómo ellos dos se unieron. Eso lo sabe solamente Recordemos que República limita con Haití, ¿no? Sí, Y claro. en Haití Sí, la sí, brujería claro. es el Muy vudú elevado, sí. muy fuerte. Sí. Esa es la religión principal, el vudú. Ok. El caso es que luego hay algunos acontecimientos que lo voy a resumir dentro del embarazo de mi madre, yo y eso. Pero luego cuando yo estoy pequeñito, mi padre me llevaba a centro de hechicería y los brujos no me soportaban, decían, tiene que sacarlo, no podemos trabajar con él, o sea que algo que viene desde la eternidad, como decimos nosotros, el mundo espiritual. Pero luego mi padre y mi madre se separan. Mi padre era un personaje de mucho dinero, pero cayó en bancarrota, hizo muchos negocios, tenía muchas mujeres. Inclusive nosotros somos 16 hermanos de 8 mujeres diferentes. El caso es que luego se separan, mi madre era muy joven y esa separación llevó a que mi madre tenía que separarnos, éramos 4, y a mí me envió donde un tío, un hermano de ella, a un campo, y él era pastor. Entonces yo tenía unos 7 o 9 años, y ahí empecé a escuchar la palabra de Dios, me convertí, pero desde que volví al pueblo me descarrié de nuevo. Pero luego quedó algo en mí dentro del temor a Dios. Entonces, trabajando en hotelería, yo era animador y bailarín en los hoteles en Bávaro, Punta Cana, Boca Chica, Juan Dolio. Fui animador y bailarín. Y a mí me llamaba la atención que algunas veces yo estaba ebrio bebiendo, porque los animadores le dan permiso a veces que beban. Y venían canadienses y americanos y me llamaban Juan, de un grupo de 15, 20. Me llamaban a mí solo, Juan. Y me decían, Juan, come over here, please. Y yo iba en inglés, ven acá, por favor. Me decían, may I pray for you, puedo orar por ti. Y yo, respetuoso, le decía, sí, no hay problema, con respeto a que una vez cuando niño fui cristiano. Entonces eso se quedó en mí, siempre la gente oraba por mí. Un hermano de crianza me llevaba a la iglesia y así realmente un día Dios me tocó. Ok, ahí nace, se ve que tú eres una persona que no se conforma, que quiere más, que a veces yo digo que la ignorancia en el pueblo cristiano es una cosa aterradora. Sí. Aterradora, la gente va y lo que le digan eso es, tiene la misma Biblia, no escudriña, no lee, es una cosa tenaz, pero un día te ves confrontado con una palabra que estábamos hablando ahorita extra micrófonos acerca de Job. ¿Qué pasa allí? ¿Qué sucede en esa historia y ese cambio que ocurre a partir de Job? Ese cambio fue interesante, ese cambio de Job. Ese verso del capítulo 2, verso 9 del libro de Job fue realmente lo que me llevó a estudiar lo que es el idioma hebreo, porque yo siempre desde que me convertí, hice mi conversión, siempre compraba muchos libros, compré diferentes Biblias de estudio, siempre me he mantenido estudiando. Hay un principio de la filosofía que me gusta mucho que dice, vacía tu bolsillo en tu mente y luego tu mente llenará tu bolsillo. Y eso siempre yo lo he aplicado. Soy lector por herencia, mi padre lee mucho. Mi padre todavía con 90 años leía el periódico todos los días. Y mis niños, usted lo ve ahí en foto, una con 9, uno con 7 y una con 2 y cada uno con un libro. Sabemos que la de 2 no está leyendo, pero tiene. Pero ya va, ya sí, claro. Amén. Entonces,
esa parte siempre me gustó y una vez amanecimos en la iglesia, amanecíamos orando, hacíamos ayuno, retiro y me tocó a mí la impartición y leí en el capítulo 2 del libro de Job y cuando llego al verso 9 lo leo todo, lo estoy explicando y un joven para reírse me dice, mira, lee esa Biblia que está en el púlpito y era una Biblia del oso, era la 1562 y es porque dice díjoles y no dice Dios creó sino crió, porque es un español, un castellano tan antiguo. Que es casi portugués, De hecho, la Biblia del oso casi no se consigue, ¿no? Es una Biblia muy rara de tener. Rara, okay. antigua. Sí, señor. Pero allá la tenían como una reliquia. Una reliquia, okay. exactamente. Okay. Casi un monumento. Okay. Y ahí cuando yo la leo, leí que decía realmente, bendice a Dios y muere. Pero en el tema de la mujer y Job, ¿no? Sí, nosotros teníamos, yo leo la mía que es 1995, ellos leen la de ellos que es 1960 y la Biblia dice maldice a Dios y muérete. Que es la palabra que la mujer le dice a Job cuando está en desgracia. Okay. Excelente. Entonces, él me dice que la lea ahí para una broma, para que yo no pueda leer y me confunda. Entonces, justamente decía bendice a Dios y muere. Y eso trajo una crisis en mí, en ellos. Duramos un tiempo que no queríamos, éramos predicadores, no queríamos ni predicar, porque decíamos, tenemos versiones diferentes. Y una dice galardón, otra dice recompensa. Uno dice que es necesario que crea que Dios existe, otra dice que es necesario que crea que le hay. Ajá. Y nosotros eso era fácil, porque son sinónimos. Pero ahora bendecir y maldecir entendíamos que era una contradicción. Entonces empiezo a buscar, indagar. Se tambaleó la fe en ese momento. La fe de todos. Sí, claro. Y yo empiezo a indagar, a buscar teólogo por acá, maestro por acá, doctor. Y ninguno me podía explicar, entonces yo decidí estudiar hebreo. Entonces, una vez que yo estudio hebreo y aprendo hebreo, veo que dice, yo hasta me lo aprendí de memoria. Dice, Batome lo isto, le dice a él su mujer, Otja, Mahazik, Betemuteja, aún así mantiene tu fe o tu fidelidad. Después le dice, Barej Elohim, bendice a Dios, Bemut, y muere. Entonces literalmente decía eso. Ahora, ¿qué sucede? Cuando yo lo leo, realmente dice bendice a Dios y muere. Luego, estudiando lo que es la cultura, estudié con un rabino en un lugar allá que le llaman La Robana. Estudié presencial, porque yo he estudiado online. Y hice un intensivo, casi un año, estudiando 4 horas al día y 5 días a la semana. Son muy disciplinados. Sí, lunes, martes, miércoles, jueves y sábado. El sábado realmente no se podía escribir porque los judíos no escriben en Shabbat. Ese tema no le voy a explicar por qué, pero el caso es que 5 días, 4 escribiendo y el sábado solamente escuchando. Entonces, un día le pregunto yo al rabino, le digo, Ribi, porque le dicen Ribi porque es una línea talmudista de hispano-portugués, que es España y Portugal. Le digo, Ribi, ¿qué versión de la Biblia leo? Yo tengo una versión que me regalaron, una que se llama el Código Real. Me dice, ay, no lea eso. No, esa es la peor, no la lea. Me dice él, porque también Abraham es judío y cree en Jesús. Él es un judío ortodoxo, no cree en Jesús, no cree en nada de eso. Entonces hay una contrariedad, no es que la Biblia es mala, sino que él no quiere promocionarlo. Sí, exactamente. Entonces, digo yo, ¿y qué hago? Me dice él, no, tiene que leer la Biblia en hebreo. Digo yo, pero yo sé hebreo, pero no para saberlo todo. Porque aún en castellano me encuentro con palabras que tengo que buscar en el diccionario. Porque cuando yo me convierto encuentro la palabra, por ejemplo, lujuria, que no sabía bien qué era eso. Lascivia, y tengo que buscar eso para ver qué es. Y muchas palabras, sí, la palabra almud. Y yo, ¿qué es un almud? Un almud era una vasija. Sí. Entonces todas esas cosas las tuve que buscar en un diccionario en mi propio idioma. Sí. Ahora imagínense en hebreo. Claro. Entonces él me dice, no. Y digo yo, es que no puedo. Me dice él, entonces, bueno, pero mejor lee entonces la Reina Valera. Pero ninguna traducción es buena. Me dice, todas las traducciones son malas. Digo yo, Ribi, pero debe haber una, aconséjeme. Y al final me dijo, no, léete la Reina Valera ya, léete. Entonces yo estudié algo que se llama conceptos judíos, que son los conceptos judíos general que hace el judío cuando se despierta, cuando va a comer, después que come, todo. Entonces yo aprendí toda esa costumbre. Él me la enseñó. Y luego cuando habían unos principios que yo lo quería sacar de ahí para escribir este libro que escribí, que se llama Conceptos Fundamentales del Antiguo Testamento. Entonces yo le pido un permiso si puedo usar algunas de las cosas que él me enseñó. Él me dice, sí, tiene que la puedo usar, pero antes de tú publicar el libro, debe traérmelo para yo verificarlo. Cuando yo se lo llevo, cuando estoy escribiendo el libro, Dios me da realmente la iluminación del pasaje. Entonces cuando leemos, dice Barej Elohim Bamut, bendice a Dios y muere. Pero realmente, como le expliqué, en el tiempo de Job, bendecir era maldecir, porque nadie puede bendecir a Dios. Usted me puede bendecir a mí, yo a usted. Pues le dice a Abraham, te bendeciré y serás bendición.
pero a Dios no, porque Dios no carece de nada, a Dios no le falta nada, Dios es inmutable, Dios no se mueve. Cuando nosotros hablamos que Dios se mueve, que Dios va acá, que Dios va allí, que Dios está en el cielo, todos esos son términos para nosotros poder entender, pero realmente, aunque inclusive aún nuestra adoración es una degradación de Dios. Cuando yo estoy adorando a Dios, lo estoy degradando, porque yo tengo un lenguaje finito y Dios es infinito. Pero como Dios lo que ve en ese caso la intención, a Dios le agrada, Dios me bendice. Obvio. Pero realmente no hay forma de que un humano hable de Dios que lo exalte. Siempre lo degrada. Sí. Por más buena intención que tenga. Sí, no hay un término que realmente pueda encaje, definir a Dios. No hay término, no hay término. Por eso uno de mis temas favoritos de la prédica es el nombre de Dios o el poder del nombre. Me gusta mucho porque a la gente pelea, discute, no, que Yahweh, que Yahvé, que Jehová, que Yihweh. Y al final ninguno son nombres de Dios, porque Dios es tan grande que ningún nombre puede encajarlo. Sí. Según el pensamiento hebreo hay 7 cielos. Nosotros los cristianos conocemos 3 cielos, que habla el apóstol Pablo en la segunda carta a los Corintios. Pero luego Salomón, cuando construye el templo, dice los cielos, plural. De los cielos, 3 veces plural, o sea que son más de 6. El judío entiende que son 7. Ahora bien, el apóstol Pablo dice que lo que él escuchó en el tercer cielo no se puede expresar en la tierra. Ajá. Dice, conozco un hombre que sin el cuerpo no lo sé, o fuera del cuerpo tampoco lo sé. Fue llevado al tercer cielo donde escuchó palabras inefables que no le he permitido al hombre, ¿qué? Hablar aquí abajo. Ajá. Y fue el tercero, imagínense el séptimo, donde está la esencia. Eso es para explicar ese punto. Entonces, por ejemplo, la Biblia dice, Padre nuestro que estás en los cielos. O sea, o que está en el cielo, dice otra versión. Entonces, cuando se dice eso, la intención es saber que Dios está por encima, que está en lo espiritual y que desde arriba se controla lo que está abajo. Pero realmente Dios no está ni en el cielo ni en los cielos. Porque si Dios estuviera en el cielo, en los cielos no fuera Dios. Porque estuviera sujeto a espacio. Es decir, que los cielos están dentro de Dios porque Dios es más grande que los cielos. Ahora, según la ubicación en la tierra, el cielo para mí queda en una dirección y el que está en otro es para otra dirección. Entonces, ni arriba ni abajo. En el espacio Exacto. no hay ni arriba ni abajo. Pero, pastor, hay mucha cosa aquí, espérate. Entonces, te encuentras con que la versión Reina Valera 1960 dice, la mujer le dice, maldice a Dios y muere. Sí. Te encuentras luego con la versión de la Biblia del Oso que dice, bendice a Dios. Y eso crea un choque allí. O bendice o maldice. Pero comprendes estudiando que en el tiempo de Job, el decir que se bendecía a Dios era una ofensa. O sea que llegamos al mismo punto. Es lo mismo, al final es lo mismo. Entonces cuando yo estudio esa parte, me doy cuenta de la cultura, lo que significaba en el tiempo, pero me doy cuenta también el problema. Pero hay algo más fascinante que te descubre el tema. Que cuando Job hacía algo que se llama Corbán a Chantalui, que era una ofrenda por si acaso, una de las ofrendas más poderosas que hay en la Biblia. ¿La que él hacía por los hijos? Sí, la que él daba por los hijos, pero era por si acaso. Por si acaso. Por si acaso habían pecado. Sí. Porque cuando pecaban se llevaba una ofrenda, pero este era por si acaso. Tiene más poder porque demuestra el temor y el respeto hacia Dios, por si acaso. Entonces dice que siempre que los hijos cumplían años, ellos hacían una fiesta. Como eran muy jóvenes, el padre no participaba, porque era cosa de juventud. Entonces él temía que los hijos pecaran en ese momento, hicieran algo desagradable a Dios, algo inmoral. Entonces él le hacía una ofrenda que se llama Corbán a Chantalui, que se llama ofrenda por si acaso. Entonces ahí él dice, por si acaso mis hijos han bendecido a Dios. Entonces ahí el término te da a entender de nuevo. Él dice que él da una ofrenda. Entonces aparece 2 veces ese término. Pero entonces en otra versión dice, por si acaso mis hijos han blasfemado. Pero el mismo verbo levarej que aparece ahí, de la raíz pa'al baraj, que significa bendecir o postrarse en una posición de adoración. Entonces, ¿qué sucede? Que cuando yo estudio eso, lo escribo en el libro, pero no salió en esta parte porque el libro que escribí era muy grande y tuve que dividirlo en 2. Este es el tomo 1, el otro el tomo 2. En el tomo 2, esta es explicación. Entonces, cuando el rabino lo lee, se impactó, porque yo expliqué que uno traduce el texto literal. La Biblia del Oso traduce el texto literal, lo que dice. Pero la Reina Valera, a partir del 1910, traduce la intención verdadera de la mujer. O sea, ninguna está mal. Uno traduce lo que dice y otro traduce la intención de la mujer, lo que quería decir. Entonces yo le explico eso y lo detallo en el tomo 2 de mi libro. Y cuando el rabino lo estaba leyendo, que era un solo borrón del 1 y el 2, él se impactó y me dijo, wow, qué interesante está eso. Y me puso la mano en el hombro y me dijo, hoy entiendo que ninguna traducción de la Biblia es mala. Todas las traducciones son buenas. Hay mejores explicaciones, pero ninguna es mala. Hay mejores explicaciones. Pero ninguna es mala. Bueno, esto está grueso acá. Pastor, una persona que quiere comenzar, yo recuerdo, me hiciste acordar, cuando comenzábamos a estudiar la Biblia en mis inicios, uno no tenía acceso a internet en mi época, ¿no?
Y siempre fue bueno tener la Biblia, tener un diccionario bíblico básico, es muy bueno, ¿sí? Sí. Y tener su cuaderno de apuntes. Y hoy en día tenemos acceso a muchas versiones. Para alguien que está comenzando, alguien que apenas está dando sus primeros pasos, ¿qué versión de la Biblia, de tantas versiones que hay? Ninguna es mala, pero hay unas mejores. ¿Cuál le recomiendas tú para que comience? Para iniciar es bueno recomendarle la Reina Valera. Okay. Porque la Reina Valera tiene algo interesante, que no sé, una persona lee, por ejemplo, yo soy un estudioso de la Biblia, y yo leo 1000 veces un verso aquí, una versión internacional, y no se me graba. Lo leo 2 veces en la Reina Valera y de por vida se me queda en la mente. No sé qué hay ahí. Ahora bien, no sé si el tipo de lenguaje, que aunque realmente la Reina Valera fue escrita para español, España, por eso dice vosotros sois, sí, soy la sal de la tierra, soy la luz del mundo, pero tiene algo también que es la Biblia más conocida. Entonces cuando uno va, por ejemplo, yo traje esta porque prácticamente me la regalaron, pero yo siempre que voy a predicar, yo leo Reina Valera, porque es la Biblia que más personas tiene acceso y que más la gente conoce. Entonces cuando una persona está empezando y él tiene una Reina Valera, y yo le leo la nueva versión internacional, que es la que tengo acá, entonces él entiende que es algo diferente y eso lo puede hasta desanimar y decir, no, pero que la Biblia una dice una cosa, otra. Entonces lo más recomendable en público para nuevos creyentes y donde haya muchas personas, comprar la Reina Valera 1960 o 1995, que tienen el mismo lenguaje y es lo mismo. Entonces también recomendarle que empiecen leyendo el Nuevo Testamento. ¿Por qué el Nuevo Testamento? Claro que el Nuevo es la interpretación correcta del Antiguo y del Viejo, y en el Viejo que tenemos en el Antiguo Pacto es que tenemos todas las promesas y todo. Pero el peligro que corre el nuevo creyente si empieza desde Génesis es que fácilmente usted va un día a un río al monte y lo encuentra con un cabrito que lo está sacrificando y con un altar. Entonces, por eso, sí, porque él va a querer hacer todo lo que dice ahí. Claro. Entonces es recomendable siempre que empiece en Mateo. Un Nuevo Testamento. Amén. Pastor, entonces el primer nivel es el básico, no matarás, una interpretación sencilla. Sí. El segundo nivel, ¿cómo es que se llama, pastor? Gemes. Para el hebreo todavía no. Gemes. Sí. ¿Qué significa? Es remes. Remes. Es una insinuación. Ok, una insinuación. Pongamos un ejemplo. Una idea, como le expliqué, que cuando dice no matará, el segundo nivel ya le entiende que personas. Okay. Lo primero es que no mates. Okay. Pero luego la idea es, no, pero ahí tiene que ir más allá. Tiene que decir algo más profundo. Por ejemplo, cuando Jesús dice el que no come mi carne, aunque esto habla de un remes, también tiene un sot, que es el cuarto nivel, que no lo había mencionado. Jesús dice el que no come mi carne y bebe mi sangre, no tiene parte en el reino de los cielos conmigo. Y es interesante porque el judío no puede comer carne que no sea kasher o kosher, que es limpia. Limpio. Sí, la comida de ellos es limpia, la sí, kosher. Ajá. Sí, entonces, no pueden comer ni siquiera un camello, un asno. Imagínense una gente. Entonces eso suena a canibalismo. Desde Génesis 9 se le enseña al judío que no puede comer sangre. Se le enseñó no al judío, sino al gentil, que era Noé. Porque todo empieza con gentiles. Empieza Noé, era gentil, Adán era gentil. Luego viene Abraham, que era gentil, sí, que viene hasta del paganismo. Y adoraba ídolos, porque lo dice Josué, dice, vuestros padres adoraban dioses ajenos o paganos del otro lado del río. Ahora bien, en ese mismo orden, todo el que escucha, hubo mucha gente que se molestó cuando él dice, Jesús dice, el que no come mi carne y bebe mi sangre. Pero ellos se molestaron porque quisieron, porque realmente hay un tipo de persona que es contraria, que era contraria a Jesús, que iba para acusarle, para señalarle, y él lo hace a propósito, él lo dice a propósito, para que se definan quiénes están y quiénes no están. Entonces realmente sabemos que no estaba hablando, allá cuando cocinamos arroz, junto con la carne le llamamos locrio, no sé acá. Aquí se llama arroz con pollo. Arroz con pollo, pero mezclado, se cocina todo junto. Entonces cuando Jesús dice el que no come mi carne, no estaba hablando de cocinar a Jesús con arroz y comérselo, no. Se sabe que está diciendo otra cosa. Entonces ahí ya entra el remes, una insinuación que tú dices, no es lo que dice ahí, tiene que ir más allá. Eso se llama remix, el segundo nivel. Sí. ¿El tercero es cuál? El tercero es el derash. Derash. Entonces ahí es cuando se hace un estudio profundo. Okay. Para descifrar en ese nivel hay que estudiar la cultura, hay que estudiar la palabra, el pasaje, para ver qué realmente dice. Todo el contexto. Sí. Hablemos un poquito de las generaciones que estamos hablando ahorita. Cómo las generaciones a lo largo de las edades de la humanidad cambiaron, ¿no? Sí, por ejemplo, en el tiempo de Noé, sí, una generación era 120 años. Pero antes de Noé eran más, pero ahí en Noé Dios le pone ese límite. Sí, no será más de 120 años. Sí, está ahí. exactamente. Okay. Luego, en el tiempo de Abraham, una generación son 100 años. 100. Porque Dios le dice, ten por cierto que tu generación será esclava allí.
y a la cuarta generación saldrán. ¿Y cuánto duraron? 430. Sí. 430 años, perdón. Entonces, luego en el tiempo de Moisés, una generación son 40. Porque le dice, esta generación no verá, y hasta que no pase esta generación, entonces pasa eso. Mucha gente tiene problemas y dice, no, puede que una generación sea más, menos. No es acorde a la época. Jesús habló de una generación. Entonces, ¿qué sucede? Hay profecías en la Biblia que tienen múltiples cumplimientos. Por ejemplo, cuando Jesús profetiza, todo lo que Jesús profetizó en Mateo 24 se cumplió. Pero muchas de esas cosas tienen otro cumplimiento que para los fines de los tiempos. Jesús dice, de cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. Y justamente empieza la destrucción de Jerusalén y del templo 37 años después que Jesús había dicho. Y termina justamente a los 40 años. Dice, no quedará piedra sobre piedra. Y cuando usted estudia, usted ve que hay un muro de los lamentos, pero es otra cosa. Pero del templo no quedó piedra sobre piedra, porque los muros y las piedras estaban rellenas de oro. Y los romanos molieron todo eso, que era polvo así, para buscar el oro. O sea, no quedó piedra. Ahí se cumplió a cabalidad y esa generación también conllevaba los 40 años. Los 40 años. Sí. Don William, ¿alguna pregunta? Aquí estamos así medio aturdidos, pero bien, vamos bien. Pastor, que has tenido la oportunidad, uno anhela conocer la cultura hebrea y con mucho respeto uno quisiera entender esa cultura. A mí me llama mucho la atención la formación de los hijos, cómo ellos forman a sus hijos en la palabra, y los niños todos los días tienen que ser expuestos a la palabra, cómo desde que nacen el papá lanza una bendición sobre sus hijos. Hablemos un poco, hay familias escuchando, nosotros los latinoamericanos, a muchos de nosotros no nos esperábamos, fuimos hijos no deseados. He escuchado padres que maldicen sus hijos. Los judíos, ¿qué respeto tienen hacia sus hijos y la bendición que tienen en su boca? Eso es interesante. Nos quedamos con 2 puntos, el 3 y el 4, pero vamos a seguir aquí, porque este tema creo que es un poco más importante para la gente. Todos los temas son importantes. Y luego el nivel 3 y el 4 se lo explico en otra ocasión a ustedes o cuando vuelva. Pienso volver en octubre de nuevo. Acabo de estar un mes. El caso es que lo de los hijos es muy importante. Eso de los hijos en el pensamiento judío es tan importante que una persona que no podía tener hijos se sentía que estaba bajo maldición. Por eso Dios le dice a Abraham que lo va a bendecir y que él será bendición. Y luego Abraham lo cuestiona y le dice, ¿cómo es esto si no tengo hijos? Entonces la bendición más grande para un hebreo es tener un hijo. Ahora bien, ellos lo educan aún un poco antes. El hebreo empieza a educar al niño desde que la mujer sale embarazada. Por eso cuando la mujer sale embarazada, los 4 primeros 6 meses, ellos no reciben a nadie en su casa. Por eso dice la Biblia que cuando Elizabeth, la madre de Juan el Bautista, la esposa de Zacarías, salió embarazada, se reclutó 6 meses. Porque ellos no permiten que vaya una persona y diga algo negativo o con una mala vibra, como decimos nosotros, con un espíritu negativo y esté ahí, porque eso ellos entienden que puede contaminar al niño aún antes de nacer. Incluso hay gente que le toca la barriga y que no se debe hacer, ¿no? Hay gente que impone manos sobre sobre las embarazadas. Solo el padre puede hacerlo. Okay, porque el padre con eso transmite un cariño y un amor, una ternura que el niño lo siente, porque el niño siente lo que hacen los padres. Por ejemplo, yo tengo un hermano de crianza que es un adorador, canta y hace cosas de teatro en la iglesia. Y él se casó no hace mucho. Y el primer hijo que él tuvo, yo fui a pasarme semanas allá a mi pueblo. Y yo dormía al lado del niño. Y el niño nunca lloró en la noche. Y yo le pregunté a ellos, ven acá, yo nunca he escuchado al niño llorando. Y cuando están recién nacidos, siempre lloran. Dice ella, lo que pasa es que yo nunca comí de noche. En la noche, después de las 7 de la noche, a mí me daba hambre y yo no comía. Porque si yo como de noche, él se alimenta de lo que yo me alimento. Y eso empezó a educarlo y eso. Y los judíos hacen eso, pero ella no sabía esa parte. Pero los judíos empiezan a educarlo desde ahí. Entonces cuando la mujer sale embarazada, el padre y la madre le hablan, le cantan. Entonces cuando el niño nace, ellos le hablan, ya él conoce esa voz porque él la escuchaba. Porque el niño siente ahí adentro. Inclusive hay algo bien profundo, no sé si lo voy a decir. Jesús dice, todo el que escuchó al Padre y aprendió de él viene a mí. Ay. Entonces yo me preguntaba, ¿y dónde yo escuché al Padre? Ay. ¿Y dónde yo aprendí del Padre? Claro. Y era cuando tú eras parte de él, que tú eras parte de su soplo en la eternidad. Entonces nosotros éramos parte de él y lo que aprendimos de él y le escuchamos allá, cuando el soplo que él insufló en Adán, valga la redundancia, estaba dentro de él, ahí nosotros ya aprendimos y escuchamos. Y por eso el que escuchó eso y aprendió del Padre, siempre sirve a Dios. Y a veces nosotros no sabemos cómo yo sirvo a Dios, porque yo sirvo a Dios. Usted aprendió desde allá, esa se llama la escuela del Padre. Entonces es interesante que ellos esos primeros 4 o 6 meses se reclutan, 0 visitas. Mi hijo va a ser educado y va a tener la energía de nosotros. Nosotros llamaríamos en este caso el espíritu o la unción. Ellos le llaman así. De nosotros, de los padres. Y ahí empiezan a educarlo. El niño nace, lo siguen educando.
Pero lo interesante es que, por ejemplo, las mujeres, las egipcias, las mujeres babilónicas de Babilonia, daban a luz boca arriba, y nosotros los latinos, europeos, todos adoptamos ese sentido de dar a luz. Las mujeres dan a luz boca arriba. Las hebreas no daban a luz boca arriba, sino de rodillas, dando a entender que su niño y su criatura iba a depender de su rodilla, y que mientras ella tuviera rodillas, ese niño iba a servir a Dios o le iba a ir bien. Por eso la madre de Salomón tenía un séquito de mujeres, que había un escuadrón de mujeres orando 24 horas al día por Salomón. Por eso todo rey que cometía idolatría o un pecado en los tiempos de Salomón moría. Salomón cometió toda la idolatría, todos los pecados y no murió, porque había un grupo de intercesoras orando por él, y la buscó hembra, porque las mujeres son las mejores intercesoras, y la buscó mujeres por eso. La mamá de Salomón sabía ese secreto de esa parte. Entonces, un punto que nos explica que ellas daban, que está en la Biblia, que ellas daban a luz de rodillas, eso está en la Biblia, y nosotros lo leemos, pero no hacemos caso. Cuando son cuestionadas las parteras, que por qué no estaban matando a los niños varones En hebreos. Egipto. Entonces, ¿qué decía la partera? Es que las hebreas son muy fuertes. Y cuando llegamos ya han dado a luz sola. Si está boca arriba es imposible que dé a luz. Pero si está de rodillas, con la gravedad, el niño sale como hacen los animales. Ok, qué poderoso. Qué poderoso eso. Nos quedan 6 minutos de programa. Doña Olga, sí señora, cuéntenos. Pastor, ¿usted qué consejo le puede dar a los padres que nos están escuchando y que de pronto tienen alguna dificultad con sus hijos? Amén. Lo interesante es que nosotros muchas veces le hablamos a los hijos, y eso es interesante, le damos consejos, pero hablar no es suficiente, sino que los hijos no van a hacer lo que nosotros les decimos, sino lo que nosotros hacemos. Entonces el mejor ejemplo es tu vida, porque a veces yo tengo familia católica que me buscan, yo les predico, le oro, y ellos quieren que sus hijos sean como yo, pero ellos son católicos, o sea, no son cristianos evangélicos. Entonces ellos quieren que el hijo aprenda por lo que ellos le dicen, no por lo que ellos hacen. Entonces el mejor ejemplo es una buena vida, servir al Señor, buscar de Dios, y ellos van a tratar de hacerlo tarde o que temprano. Eso le va a marcar, le va a ayudar. Y otra parte interesante es que las madres deben estar siempre orando por sus hijos, intercediendo, y los padres bendiciéndolos. Vamos a terminar con los 2 últimos niveles, nos quedan 5 minutos. Vamos no a nos resumirlo. quedemos como... Sí. Esto no Ok. me lo perdonan si yo me quedo así, sí. Ok, sí, nos quedamos en el tercero. Entonces el tercero es cuando se estudia el pasaje, se estudia la historia del pasaje, se estudia la semántica de la palabra, a ver qué significa y qué significaba en ese tiempo. Por ejemplo, hay algo que nosotros tenemos que dice, por ejemplo, Jabes fue más ilustre que todos sus hermanos, por lo cual oró a Dios. O sea, le clama a Dios y le suplica. Entonces, si tú eres ilustre, ¿por qué tú vas a clamar a Dios? Tú no debes clamar, tú debes agradecer a Dios, porque eres ilustre, eres bendecido, eres bendito. Entonces, ¿qué sucede? Que la palabra que aparece allí, el verbo, la raíz kabat. Entonces, esa raíz es muy amplia. Cada palabra en hebreo tiene normalmente 8 significados. Algunas tienen 16. Y hay palabras que se pueden traducir hasta de 72 formas diferentes. Por ejemplo, la palabra Natán, el verbo Natán, que es un verbo en par, que significa dar, poner. La reina King James, que es una de las mejores traducciones en inglés, y de todas en realidad. La King James la traduce esa sola palabra de 72 formas diferentes. Ok. Acorde al contexto. Ahora bien, por ejemplo, hablando de ese tema de habits, se llama habits en hebreo, significa amargura, dolor, sufrimiento, pobreza, miseria, escasez, todo eso. Entonces, cuando nosotros leemos en hebreo, dice Jabe era más pesado, o sea, más obeso. ¿Qué sucede? Más robusto. Más robusto, más gordo, más fuerte, Sí, okay. más pesado. Entonces, ¿qué sucede? Que la palabra Jabe significa todo eso. Entonces, el traductor tiene que elegir la que él entienda que sea más simple y más básica para los oyentes, como este programa. La intención, aunque hemos hablado un poco de cultura, de idioma, pero la intención es que la persona entienda, porque estamos hablando para un público en general. Entonces el traductor de la Biblia es totalmente diferente al teólogo y al predicador. El predicador está buscando la profundidad para que la gente, como dicen por ahí, quemarle neuronas, romperle el cerebro y eso. Pero el traductor es lo contrario. El traductor está buscando la forma más llana, porque él entiende que personas de todos los niveles van a leer las Sagradas Escrituras. De hecho, el Señor Jesús era muy sencillo de escuchar, ¿no? Sí, claro. Se hacían los niños, Sí, los claro. maestros, todo el mundo podía entenderlo. Sí. Okay. El caso es que entonces ellos buscan el significado más simple. Pero entonces cuando yo estudio hebreo, que ya ahí entra el tercer nivel, porque aquí yo voy a estudiar la semántica de la palabra. Aparte ya que estudiamos la historia, la cultura. Entonces, la semántica de la palabra, ahí dice que era más obeso, más pesado. Entonces, luego cuando usted busca la historia de Jabes, en la historia judía, porque los judíos estudian como nosotros estudiamos de Simón Bolívar, de Colón, ellos estudian de Abraham, Isaac y Jacob,
que hacían, que vivían, y muchas cosas que Abraham hizo, que Abraham decía, ellos la saben, que nosotros no la tenemos. Por ejemplo, ellos saben qué hacía el papá de Abraham, qué trabajaba, dónde trabajaba. Taré, nosotros no sabemos eso. Porque para ellos es una historia normal de su nación, desde que nace la nación, de su tiempo, de sus épocas. El caso es que cuando yo estudié el pasaje me doy cuenta que dice que Jabe era más obeso, más pesado en hebreo que todos sus hermanos. Entonces cuando estudio la historia judía me doy cuenta que Jabe era obeso. Entonces Jabe nació sobrepeso. Entonces cuando en ese tiempo no había cirugía. Entonces cuando la madre le está dando a luz, le está destrozando todo. Le está rompiendo la matriz con todo. Entonces por eso ya le puso Jabez. Ok. Jabez, qué dolor, destrucción. Qué eso. dolor, sí. Entonces Pobrecita. para el judío, la persona obesa es algo negativo. Porque una forma de decir obeso, aparte de Jabez, también se dice quesil. Entonces quesil significa tonto y significa obeso. Significa gordo. Cuando yo le pregunto a un judío por qué, dice él, porque una persona gorda y gruesa es que no tiene dominio propio. Nosotros los latinos sabemos que hay personas que tienen problemas hormonales, Sí. que comen poco y aumenta mucho. Pero los judíos parece que en Israel no hay ese problema de hormonas. Entonces yo sé que cuando una persona es gorda, gruesa, es porque... Falta dominio propio. Falta de dominio propio porque se Y come se relaciona, todo. ¿no? Exactamente. Entonces el judío no come si no tiene hambre. Un rabino, si no tiene hambre, no come. Nosotros los latinos, donde quiera que vemos algo, ay, me gusta eso, dame un O chin, sea, me gusta ellos esto. son como más disciplinados. Sí, claro. Sí. claro. Bueno, nos quedó ya unos segundos. Bueno, muchísimas El cuarto gracias. nivel. El cuarto nivel se llama So, Zoe. que es lo profundo. Ya sé, un nivel espiritual muy profundo. Y que hay cosas que se entienden solamente en ese nivel, porque el espíritu te conecta. Porque hay cosas que no están escritas, entonces tú tienes que deducir de lo escrito a lo que no está escrito. Ok. Y entonces ya ahí se hacen todas las investigaciones profundas, más un poco más. Podríamos decir, con mucho respeto, utilizar el ejemplo cuando dice la Biblia que uno se mete en el río de Dios hasta los tobillos, las rodillas, Sí, los lomos y se sumerge. Amén, ¿Alguna sí, cosa sí, así? sí, claro, eso es. Doña Olga, muchas gracias. No, a ustedes, muchas gracias por la invitación. Dios los bendiga. Don William. Qué gusto, placer conocerlos, haber estado con ustedes aquí. Que Dios los bendiga. Pastor David. Mi exhortación es invertir no solo en celulares y en Señor. televisión, sino en educación. Eh, que es muy amén. importante. Excelente. ¿Cómo es? Lo que yo invierto de aquí al Vacía, bolsillo. vacía tu bolsillo en tu mente y luego tu mente llenará tu, Tu bolsillo. Excelente. Pastor Juan Frías, qué privilegio. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes por la invitación. Ha sido un honor, un placer, un gozo y una honra. Hoy puedo danzar con libertad. La Iglesia Cristiana Embajadores del Rey te invita a nuestras reuniones los días viernes 5:30 de la mañana, Alborada, los domingos 8 de la mañana, servicios para toda la familia. Usted es el hijo, la hija amada de Dios, en quien Dios tiene ¿qué? Complacencia. Ven con todos los tuyos. Carrera Tercera con calle 16, enseguida del Colegio Bautista, barrio San Nicolás. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, los tales son hijos de Dios. Por tanto, somos embajadores de Cristo. Tú eres todo lo que yo soñé. Yo te amo. La Iglesia Cristiana Embajadores del Rey presenta un mensaje inspirado en la palabra del Señor que saciará tu ser.